cansado, mucho viaje, mucho vuelo. ¿Y vas a Concepción hoy día? No, voy a Valdivia ahora. ¿No vas al acto de...? No, porque teníamos... Del memorial del 27F. Teníamos esto ya pactado hace mucho tiempo, así que... ¿Pero en otras circunstancias habría ido? No lo sé, habría que haberlo estudiado, pero yo creo que no, en realidad no... Porque no, pero la verdad es que... Sí, del brainstorming, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tratamos de que esta candidatura sea una candidatura seria y no entrar en la chimuchina, el pelambre y la farándula. Yo creo que estas cosas son también... ¿Farandulera? Son formas de hacer política sobre la imagen y no sobre los contenidos. ¿Pero por la fecha o por el memorial o por el uso político que se intenta hacer siempre de este tipo de cosas? Pero cuando se inventa, pero no quiero ponerme un poco... Un memorial, o sea, antes de hacer un memorial hay que resolver los problemas y no se han resuelto. No, pero más que eso, digamos, el que sea un acto en que se invita a todo el mundo, etcétera, no lo avala desde tu perspectiva. Yo creo que sí lo avala, pues sí avala que esto es un problema, sí, todos lloremos sobre esta cosa. Es como el memorial de los detenidos desaparecidos. Todos lloramos sobre eso, y va la señora Bachelet, y van todos, pero la señora Bachelet sigue legitimando un tipo de gobierno, un tipo de sociedad que fue creada precisamente sobre la base de la destrucción de personas, el asesinato, la tortura, el exilio. Este país, el país de la AFP, el país de la ISAPRE, no cayó del cielo. Se construyó sobre la base de la tortura, el exilio, la muerte de personas y la desaparición forzada de personas. Entonces no podemos aplaudir la AFP, la ISAPRE, el Chile que se construyó y llorar por los muertos que hubo que pagar para hacer esto. Entonces hay inconsistencias, ¿me entiendes? No podemos llorar sobre el 27F y decir, sí, gente que la pasó mal y no han puesto ni un peso y ni un esfuerzo de verdad para resolver ese problema. Entonces estamos siempre enfocando las cosas sobre la cosa superficial, sobre lo que no es fundamental, y lo fundamental, lo relevante, lo importante, que es hacerse cargo de los problemas, no se hace. Para recordar solamente a quienes no saben lo que pasa en Concepción, lo que está programado es la inauguración de un memorial por las víctimas del 27F. De eso estábamos hablando, por si alguien no entendía el contexto a lo que estaba haciendo referencia Marcel Clarconi. Una pregunta que tiene menos que ver con la coyuntura y quizá tenga que ver más con el marco conceptual de la candidatura suya, Marcel. El otro día, cuando se entregó la encuesta de la Universidad de Portales, conversamos con Mauricio Morales. Mauricio había escrito en su momento una columna que llamó bastante la atención y que era recogiendo datos justamente de la encuesta semestral de la UDP, datos que se le corroboraron ahora también con esta segunda encuesta. Él le llegaba a la conclusión de que finalmente el país, una mayoría de las personas en Chile, no quería grandes cambios, sino que más bien quería que se terminara con algunas situaciones de abuso, pero que no estaba necesariamente no necesariamente, que no estaba mayoritariamente por un cambio en el modelo. Y él mismo nos hacía el siguiente comentario, a propósito de la irrupción de candidaturas que han sido definidas como antisistema, dentro de la cual se coloca la candidatura suya también, y que es que a lo mejor en ustedes hubo una suerte de sobrelectura de lo que fue en su momento el movimiento estudiantil, porque las demandas fueron potentes, fueron fuertes, fue mucha la gente que se movilizó, pero que al final los estudios dan cuenta de que esa gente no necesariamente está buscando dar un giro completo en el modelo, sino corregir determinadas cosas. ¿Qué tan cierta puede ser esa lectura? ¿Cómo la interpreta usted? ¿No le parece que a lo mejor hubo efectivamente una sobrelectura de un momento de movilización social que de hecho además también se ha apaciguado bastante? Yo creo que es una lectura, hay que considerarla, como todas las lecturas, pero yo creo que es una parcial, porque él toma las encuestas presidenciales para eso, ¿no? No, toma preguntas textuales sobre educación, sobre el rol del Estado, sobre mercado. Pero si tú tomas en cuenta otras encuestas que se han hecho, en donde se le pregunta a la gente, ¿quieren AFP o no quieren AFP? Y no quiere, 80% de los chilenos quieren educación pública gratuita, universal, y el 80% de los chilenos quieren. ¿Hay encuestas para todo? Hay encuestas para todo. Entonces depende de las que nosotros seleccionemos y sacamos cuentas alegres o cuentas más tristes. ¿Pero usted está convencido de que la gente quiere efectivamente un giro en el modelo? Yo creo que hay un profundo malestar. Mayoritario, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil que la gente vincule ese malestar a los candidatos. ¿Por qué?
Porque como la discusión de los candidatos es absolutamente farandulera, no entramos a discutir sobre, por ejemplo, París dice, no, las AFP son un desastre, qué sé yo, pero cuando tú le preguntas qué está proponiendo, no tiene propuesta. Lo mismo pasa con Bachelet, se sienta en el tema, se apoya su argumento sobre el malestar, pero las propuestas no son discutidas. Qué buen punto Marcelo, y como hay una falta de discusión programática, ¿no? Mira, nosotros dijimos lo siguiente, vamos a condonar porque los medios no hacen su trabajo. Ahora, ¿Qué quieren que se lo diga? No hacen su trabamo. O sea, no solo los medios, hay una sociedad que está centrada en lo superficial. ¿Cómo tenemos estas candidaturas que se llegan a construir candidaturas además que llevan tiempo, que logran instalarse, logran tener un nivel de adhesión? No vamos a entrar en la discusión sobre cuánto, porque ya sabemos cuál es la respuesta cuando se pregunta frente a la encuesta, pero candidaturas que, porque aquí hay un hecho objetivo, hay candidaturas que de verdad parecieran no poder entrar en el fondo de las propuestas. Cuando uno quiere sacar un poco más, se dan vueltas en la frase hecha y es verdad que no se puede. ¿Por qué la ciudadanía le brinda apoyo a esos candidatos? Eso es lo que estoy preguntando. Porque hay también la política chilena no ha madurado suficientemente, ¿no? Ellos quieren, si tú por ejemplo haces una encuesta sobre el apoyo político de los partidos, es rebajo el apoyo. La Concertación y la Alianza no superan el 30%. Pero cuando entran en el ámbito de los candidatos hay una confusión, porque los mismos candidatos tienden a provocar esa confusión, tienden a generar eslogan, campañas publicitarias, porque la política chilena también se ha convertido en algo medio comercial, ¿no? Mucha gigantografía, mucho eslogan, mucha frase hecha tipo comercial, y la sociedad chilena está muy metida en eso, porque llevamos 40 años dándole mucha importancia a la cosa comercial, a la campaña publicitaria, y como no hay grandes debates, si tú miras los debates que hay, supuestos debates, tú lo único que puedes dar ahí son caluguitas, así, ¿no? Frases hechas, eslogan. No puedes entrar a discutir cosas profundas en los debates que se organizan en los medios de comunicación. Entonces, hay también una irresponsabilidad respecto al debate político de verdad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, vamos a condonar las deudas de todos los estudiantes de la pequeña y mediana empresa con el impuesto interno y de las personas que están endeudadas, porque es un problema grave. ¿Cuántos candidatos han discutido el problema del endeudamiento, que es grave, pero grave de magnitud gigantesca? Y la única respuesta que tú tienes es populismo. O sea, no hay debate, hay descalificación, no hay debate. Usted acusa de irresponsabilidad a los otros candidatos, pero de vuelta también lo podrían acusar a usted de irresponsabilidad por prometer cosas frente a pagar ese tipo de cosas. Digamos, en el debate de la ANP prometió pagar también o condonar la deuda de las pymes, un montón de cosas para las que eventualmente los recursos son escasos. Pero no son escasos, ese es el problema, porque cuando tú le pagas a la banca, a 5 bancos, 4 veces más de lo que tú necesitas hoy día para resolver el problema de la deuda en Chile, eso no es irresponsabilidad, eso no es populismo, ¿me entiendes? Entonces la cuestión es esta, acúsenme de irresponsable, pero denme el espacio para responder. Díganme por qué es irresponsable, además, porque no es llegar y decir, usted es irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Bueno, ahí tiene una imputación. ¿Dónde está el punto en que es irresponsable? Yo quiero que me dejen explicar y no me dejan explicar. Entonces, pero es que tú, en fin, por favor, explícame. Bueno, mira, eso es lo que yo quiero digo. escuchar la explicación. Tú sabes cuánto costó el salvarle la deuda a los bancos, ¿no? Costó 40% del Producto Interno Bruto, 40% a 5 bancos, en una situación económica en donde el país estaba sobre el 20% de desempleo, bajo crecimiento económico. La historia, ¿cómo lo harías ahora? Bueno, igual. Sea, podemos estar o no de acuerdo en la salvación de los bancos de la crisis del 82. De la misma manera que se hizo en esa época. El Banco Central compra la deuda de los bancos. ¿Y quién asume la deuda subordinada que generaron? La asume el Estado, pues igual como la asumió el Estado. No es igual. Porque los bancos han pagado la deuda subordinada. No la han pagado, disculpa, no la han pagado y finalmente el Estado ha tenido que permanentemente recapitalizarla y recapitalizar la deuda de los bancos. Y al Estado chileno le costó el 40% y han pagado infinitamente menos de lo que debieron haber pagado. Exactamente. Pero no entiendo, Marcelo. Primero dices que no habían pagado y ahora me dice que pagaron infinitamente menos que lo que deberían haber pagado. Porque lo que ocurrió ahí fue que el Estado asume la responsabilidad de la deuda, capitaliza
capitaliza a los bancos. Por supuesto. De hecho, mira, yo cuando llegué de Europa, el primer trabajo que hice fue precisamente ese, de que los bancos no estaban pagando la deuda. Entonces, ¿qué se hizo? Con el trabajo que hicimos en el Banco Central, se volvió a capitalizar a la banca y ellos han ido pagando a tasas muy inferiores menores, pero no han pagado finalmente, ya, okay. Y entonces, el país asume una tremenda responsabilidad. Okay, perfecto. ¿Quién paga la deuda subordinada que se genera en la condonación? Porque mira, tú dices que al final del día la están pagando. Menos de lo que no como deberían, pero la están pagando. La están pagando en tasas menores. Hay bancos que la pagaron completa. No, depende de cómo tú valores el pago, porque en realidad lo que debían, si tú lo pones a tasas de precios y precios de mercado, no han pagado nada. Bueno, ya, pero vamos entonces, a las pymes. ¿Cómo se le condona la deuda a la El tema central es que la deuda la asume el Estado, y el Estado, estamos hablando de la sociedad chilena, perfecto, y el Estado es el que va a pagar sobre la base de un plan de 40 años de repactación de esta deuda asumida por el Banco Central a una tasa del 2%, que es aceptable, y se paga igual, pero la paga el Estado de Chile, la pagan los chilenos. ¿Y qué le dices tú en la condonación de las deudas tributarias y qué le dices tú en la condonación de las deudas bancarias a aquellos que pagaron los impuestos a tiempo y aquellos que pagaron sus deudas a tiempo? Bueno, les digo que este es un problema grave de país. Cuando tú tienes un problema en donde el 70% de la ciudadanía, déjame terminar, pero por favor, está endeudada. Marcel, aquí te vamos a dejar terminar todo lo que tú quieras, y si empiezas a decir déjenme terminar, es porque tú mismo estás tratando de que no te dejemos terminar. ¿Por qué dice eso? Yo te estoy explicando. Porque nadie te ha dicho nada y tú dices déjame terminar. Bueno, pero tú me interrumpes, yo te estoy tratando de explicar y tú me dices no. Estoy cayendo en tu trampa, lamentablemente. ¿Mi trampa o la tuya? No, yo estoy cayendo en tu trampa, pero dale, por favor, quiero escucharte. Trampas más trampas, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo al final el tema se sale del fondo? Pero tú lo estás sacando, volvamos al fondo. Bueno, yo lo estoy sacando. Como tú bien dices, total, tú tienes la verdad en esta materia. ¿sí? No, tú tienes la verdad en todo, pero en fin. Tú tienes la verdad. Por favor. A la gente no le interesa nuestra verdad. Pero entonces... Retomemos el tema es el siguiente. Tú tienes una situación grave en este país. No es menor. Cuando el 70% de la familia está endeudada, y el 75% de su ingreso anual es equivalente a la deuda que tienen, lo que significa que es 9 veces más el salario mensual de la familia. La deuda que hoy día existe en Chile de la familia es 9 veces el salario mensual. Y es una deuda que no se explica por la irresponsabilidad, como fue en el caso de los bancos, que se prestaban plata a sí mismos, inventaban empresas y se prestaban plata y después no la devolvían. Estamos hablando de familias que tienen que pagar la educación, pagar la salud, pagar absolutamente todo con ingresos que son inaceptables, imposibles de hacerse cargo de ese sistema de vida. Marcel, entonces, si el Estado condona las deudas, ¿qué incentivo le queda? ¿Qué incentivo colocas para que la gente después pague sus deudas? Lo que pasa es que, déjame terminar esta cosa, lo que pasa es que esta cuestión está más allá de un comportamiento personal, individual, es un comportamiento de país. Porque el problema se origina en que los salarios son bajos, que los pagos son excesivos, que las obligaciones y los precios de los productos, de la educación, de la salud, no son equiparables a los ingresos que tienen las personas. Entonces, y además los bancos prestan plata sin hacer análisis de riesgo de verdad, porque tienen que poner la plata, porque están obligados a tener clientes. El problema es un problema de país. Y la misma pregunta que uno tiene que hacer, esa que tú me haces y la que tú me haces respecto a quiénes son, por qué habría que pagarle a ellos, no a los otros, bueno, hágansela también al Estado cuando le pagó la deuda a 5 bancos. No, pero ese es el problema. Un segundo. El problema acá, Marcel, no, pero es que no es el problema de los fenicios, es que acá, cuando se trata de resolverle el problema a la gente, todo está mal. Marcel, perdona, no la idea es que podamos conversar. ¿Qué le vamos a decir a estas otras personas? Marcel, bueno, aquí hay un problema de país. La idea es que podamos conversar, o sea, la idea es que tú desarrolles tu punto, pero que nos permitas preguntarte también entre medio para desarrollar una conversación. Yo creo que a la gente le importa un bledo a estas alturas cómo se resolvió el tema de la banca hace no sé cuántos años atrás. La pregunta que te hacen hoy día a ti es... ¿Cómo tú resuelves entonces la situación? ¿O en qué pie queda la gente que pagó? Y de nuevo insisto, ¿qué incentivos te va a tener la gente en un futuro gobierno de Marcel Clot para pagar finalmente sus compromisos si el Estado se los va a estar condonando? Lo que pasa es que tú no haces condonaciones todos los días. Tú haces condonaciones cuando la situación económica es crítica. Bueno, acumulemos entonces, como se acumuló el DICOM de nuevo, ¿no es cierto? Es una situación crítica. Es debido a no es debido al comportamiento irresponsable de las personas, es debido al comportamiento irresponsable de la economía en general, del Estado, de las empresas, de los bancos. Todos acá somos responsables de esta situación, y más aún un Estado
que regula la economía de tal manera que permite que los costos de vida sean muchísimo más altos que lo que son los salarios que existen. O sea, tú no puedes pedirle a una persona, la mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos, ¿qué hace la mitad de las familias con ese ingreso? Entonces el problema es general y es global. Hay algo... Entonces no es un problema que tú le dices, le perdono a este y a este no. A este porque está endeudado y a este no porque la pagó la deuda. Es un problema mucho más grande y mucho más gigantesco y que es responsable de una mala administración global de la economía, de cómo tú administras las variables macroeconómicas, las políticas de crédito, las políticas salariales. Es un problema de país. Y en este escenario, cuando es un problema de país, tú tienes que asumirlo como problema de país y no como una cuestión individual. Marcel, ¿hay para que la gente pueda ponerse probablemente alguna imagen más nítida o hacer algún tipo de comparativa, alguna referencia en algún país que te parezca que es el modelo al que Chile debiese más o menos acercarse? No, yo siempre he contestado lo mismo. Mira, la verdad es que los países tienen sus propias realidades, sus propias características culturales, históricas. Uno lo que tiene que ver es cómo otros países han resuelto sus problemas y ir tomando algunos elementos de este país, del otro. En general, yo creo que las sociedades donde tenemos un Estado fuerte que regula y donde no tenemos un Estado totalitario, porque no se trata de eso, pero un Estado que regula, que busca que se garanticen derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, las pensiones. Pero hay algún sistema en algún país, en esa área. Hay muchos países que los estados garantizan eso, y prácticamente todos los países del mundo, en los europeos, en América Latina, tú tienes un estado garante de derechos básicos. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, adecuado a la realidad chilena, adecuado a lo que ha sido nuestra historia y a nuestras características, pero tú tienes que tomar esos elementos. Y además también cambia la forma en cómo tú lo haces. No lo garantizas de la misma manera, con las mismas instituciones. En otros países se hace, qué sé yo, con instituciones descentralizadas, donde tienes regiones con autonomía y otros que son estados más centralizados. Entonces, ahí lo que uno tiene que buscar es más bien la esencia del problema. Y acá lo que nosotros estamos planteando es cambiar un Estado que hoy día lo que hace es garantizar negocios, lucro, ¿no? Y a un Estado que garantice derechos. Y esa cuestión no es una cuestión que tú la puedas reproducir de otro país inmediatamente, sino que tienes que aplicarla sobre la base de ejemplos, pero no repetir y reproducir tal cual los modelos que existen en otras partes del mundo. Perdón. No, Nicolás. No, es que, y en el marco de lo teórico, porque todas estas cosas, entonces lo que tú planteas, por ejemplo, cuando dices los precios son mayores o son más altos que lo que la gente puede pagar, ahí tú tienes dos fórmulas: o suben los sueldos o bajan los precios. Entonces, en ambos casos tú estás planteando regular, fijar los precios o fijar las remuneraciones. No, porque tú lo que no entiendes ahí es que el salario es una relación política, no es una relación técnica. Lo que nosotros queremos es fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, para que los salarios suban por sí solos, porque hoy día los trabajadores no tienen ningún derecho. No hay derecho a huelga en Chile. No puedes negociar colectivamente, tampoco por rama. Los trabajadores pueden ser despedidos de la noche a la mañana por necesidades de la empresa. Tú como trabajador no tienes ningún derecho, ningún poder de negociación. Si tú le das poder de negociación a los trabajadores, inmediatamente el resultante va a ser un aumento considerable de los salarios. Por eso que en Chile no hay derecho a huelga. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene todo el que contrata al trabajador. ¿No hay derecho a huelga en Chile? No hay derecho a huelga, pues. No hay huelgas en Chile. Hay huelgas, pero son ilegales. Y las huelgas del Estado son todas ilegales. La de ayer fue ilegal, porque los trabajadores públicos no tienen derecho a huelga. Pero entonces cuando una empresa entra en un proceso de negociación colectiva, los trabajadores votan la huelga y van a huelga, ¿es una ficción? ¿Eso me lo imaginé? ¿No ocurrió? No ocurrió, porque la huelga, para que tú te enteres, requiere que tú suspendas el proceso productivo. Y en Chile, los trabajadores, cuando se votan en huelga, lo que hace la empresa es sustituir a los trabajadores y el proceso no se detiene. ¿Cuál es el poder de la huelga entonces? Lo que tú tienes es gente que se declara, el derecho a huelga en Chile no existe.
Es una ficción. Yo te agradezco por no existe. Yo te agradezco por iluminarme. Te agradezco bueno, pero ¿qué es lo que hace la huelga? Respecto a que en Chile no hay huelga. ¿Cuál es la gracia de una huelga? Dime, ¿dónde está el poder de declararse en huelga? ¿Cuál es el mecanismo político ahí? O sea, tú en ese sentido planteas que el mecanismo de la huelga es un mecanismo de chantaje de los trabajadores hacia la empresa, a efectos de que si ellos siguen, te pido que me dejes terminar como te he dejado, bueno. Que si la empresa sigue, no deja de funcionar, no tiene graves perjuicios económicos hay siempre. Entonces, el poder de chantaje es tal que yo tengo que pagar lo que quieran, dado que a veces me hace inviable, dado que si no me paran y quiebro. Mira, tú lo pones como chantaje, que es una conducta absolutamente irresponsable e ilegal, pero en las sociedades democráticas, Estados Unidos, Europa, Argentina, Brasil, la huelga siempre supone... ¿Estados Unidos? Siempre supone... Estados Unidos no. Y mencionaste Estados Unidos, que empezaste diciendo Estados Unidos. Está bien, me equivoqué. ¿Y en cuál país de Europa? ¿En Inglaterra tampoco? Me perdonas, discúlpame, perdóname. Bueno, Alemania, Bélgica, Argentina, Uruguay, Paraguay, cualquier país que no sea Estados Unidos, tienen derecho a huelga, a detener el proceso productivo, porque esa es la capacidad de negociación. Tú tienes que poner en entredicho y cuestionar la posibilidad de que el dueño de la empresa pueda seguir produciendo y genere pérdidas, porque si no, ¿qué es lo que es una huelga? Dime, tener a gente tocando el pito en la calle y golpeando bombo y pidiéndole a la gente en un tarrito que le pongan plata, eso no es derecho a huelga. El derecho a huelga es la capacidad política de los trabajadores de detener el proceso productivo para generar un escenario de negociación en donde al empresario le conviene seguir produciendo sobre la base que sus trabajadores acepten condiciones negociadas en un proceso de discusión y negociación colectiva. Yo quiero saber si Marcel Clot considera que hay algo del sistema de la economía social de mercado que rescatar y que seguir aplicando, pero lo dejamos para la vuelta de una tanda comercial. 8 de la mañana con 29 minutos. 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos en Hablemos en Off, en Radio Duna, hoy día de candidaturas presidenciales. El turno es de Marcel Clot, quien nos acompaña ya desde el comienzo del programa. Y la pregunta que yo planteaba... Yo la he dejado planteada, exacto. Sí, la pregunta era, para recordarle a la gente que nos está escuchando, era si Marcel Clot rescata del modelo de la economía social de mercado o del mercado, digamos, ¿verdad? Rescata cosas del mercado como asignador de recursos, le reconoce algún grado de eficiencia, ¿y en qué áreas? Mira, primero que nada, la economía social de mercado no es lo que tenemos hoy día en Chile. No, aquí lo que menos hay es una economía social de mercado, es una economía de mercado brutal, donde básicamente en todos los mercados hay monopolios u oligopolios. Por lo tanto, esto no es economía social de mercado. Ahora, el tema del mercado versus el Estado. Aquí hay una discusión ya antigua, digamos, ¿no? El tema no es ni el Estado ni el mercado, porque el capitalismo funciona con estados fuertes, protectores del mercado, y el mercado funciona también en economía socialista, ¿no? O ha funcionado, mediocremente, pero ha funcionado. Lo problemático acá no es el mercado o el Estado, sino que la sociedad, el sentido razón de la economía. Y el problema aquí, de fondo, es si nosotros producimos para satisfacer necesidades de las personas o para generar ganancia, acumulación y lucro. Y ese es el problema. Si tú tienes una sociedad ordenada en torno al sentido razón del trabajo y las necesidades de las personas y no hay lucro, no se busca el lucro, va a funcionar el mercado y va a funcionar el Estado sin ningún problema. ¿No reconoce la legitimidad del lucro en ningún área? En ningún área. Me parece que es de los valores, no es ni siquiera un valor humano, es un desvalor. No, claramente. Es un desvalor. Ahora, ¿pero qué supone que la gente... Yo defino la ganancia capitalista, eso es lo que defino lucro. La ganancia capitalista, ¿por qué? Porque yo no le reconozco al capital ningún derecho a obtener algún beneficio, alguna rentabilidad. No es legítima porque el capital es la suma histórica de trabajos acumulados por personas que no han sido pagados o han sido acumulados sobre la base, y no solo de explotación del trabajo, sino que de la naturaleza. Tú acumulas un capital que no te pertenece, lo apropias y después lo rentabilizas y ganas dinero. Déjame insistirte en el origen de la pregunta. Y que yo quiero saber si Marcel Clot le reconoce al mercado el rol más eficiente en la asignación de recursos en alguna área. No, yo creo que... En ninguna. A ver, por ejemplo, en la telefonía celular en Chile, ¿te imaginas al Estado como proveedor del sistema de telefonía celular? Es que la regulación siempre tiene que ir de la mano. Tú tienes que haber mercado y Estado. Y los dos tienen que funcionar de una manera equilibrada, donde el Estado regula y el mercado funciona. Pero cuando tú no regulas el mercado simplemente se desbanda. Entonces,
Pero una cosa es regular y otra cosa es que lo provea el Estado. Regular, y en algunas cosas el Estado tiene que tener el 100% de la responsabilidad, y en otras el mercado no necesita grandes regulaciones. Lo que hace eficiente el sistema es un mercado que regula de manera responsable y un mercado que funciona normalmente. Eso es lo eficiente. El mercado por sí solo no es eficiente, ni el Estado por sí solo es eficiente, porque el Estado, cuando no es más que Estado, se comporta como estados totalitarios que terminan siendo total y absolutamente ineficientes. Y cuando el mercado funciona sin regulación, termina básicamente lo mismo, porque tiende a los monopolios, y los monopolios son finalmente lo mismo que el Estado. Bajo esa perspectiva, totalitarios, bajo esa perspectiva, yo esperaría entonces encontrar en el programa de gobierno de Marcel Claude una propuesta para regular mejor algunos mercados que hoy día están asignando recursos, como en el terreno previsional o en el terreno de la salud, etcétera. Pero más bien lo que se lee y lo que la gente tiene en la cabeza respecto de su opción presidencial es estatizar todos esos servicios. Algunos servicios, los que nosotros creemos que tienen que funcionar, o sea, lo que nosotros hemos dicho: no capitalismo en la educación, no capitalismo en la salud, no capitalismo en la previsión, no capitalismo en los recursos estratégicos para el desarrollo del país, y en lo demás puede funcionar. De hecho, nosotros hemos planteado apoyar a la pequeña y mediana empresa, disminuyéndole sus deudas, generando un banco que les permita endeudamientos a tasas mucho más bajas que actualmente el mercado se los entrega, y generando instancias en donde los pequeños y medianos empresarios puedan exportar, sobre todo en América Latina. Nosotros no hemos dicho no más mercado, hemos dicho no más capitalismo en áreas estratégicas de la economía chilena, y donde hay servicios que son de primera necesidad. Ahí es donde el Estado tiene que tener la mano bien puesta, pero en los otros ámbitos no necesariamente, solamente establecer reglas, normas que permitan, por ejemplo, la competencia. Hemos hablado de una ley antimonopolios para permitir precisamente que muchas empresas puedan existir en un mercado y que no necesite la tremenda importancia de empresas monopólicas. Y aquí me quiero ir un poco a lo teórico casi. Tú ves que siempre la utilidad es ilegítima porque se ha generado a partir de rentas no pagadas, o sea, tú lo miras más bien desde la utilidad, siempre es captura desde tu perspectiva. Siempre es apropiación indebida. Sí, siempre es apropiación. Entonces, ¿cómo en esa lógica tú planteas la existencia, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, las cuales inclusive tú planteas fomentarlas por la vía de créditos, etcétera, si finalmente lo que mueve a esas empresas es obtener utilidad que mejore la vida de los dueños, etcétera, etcétera, y por lo tanto también se basa desde la perspectiva de la utilidad en la captura o la extracción de rentas de otros menos favorecidos? Es que yo creo que eso no es así, digamos, porque yo lo que entiendo, o sea, para mí, digamos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas como están actualmente funcionando, eso que llaman utilidad no es utilidad, sino que es valor del trabajo, incluso del propio dueño, que está en casi 24 horas metido en esa pequeña empresa tratando de hacerla funcionar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo es que me interesa la valoración, esa diferencia. Lo que yo pienso es lo siguiente: lo que produce riqueza, lo que produce esto que se llama el producto social, digamos, que se llamaba antes así, ahora le llaman Producto Interno Bruto, es el trabajo. Yo siempre lo aprendí como Producto Interno Bruto, nunca lo conocí como Producto Social. Antes se llamaba Producto Social. ¿Sí? O tenía también esa connotación, se le llamaba el Producto Social porque es el resultado del esfuerzo productivo no solo de una persona, sino que de muchas. Bueno, lo que genera o lo que produce un capital finalmente es la renta de los recursos naturales y el trabajo humano. Uh-huh. Eso es lo que produce riqueza. Y eso, la distribución de eso, que depende de una cuestión política, o sea, de cómo está distribuido el poder dentro de la sociedad, es cómo se distribuye. ¿Quién se lleva esto y quién se lleva lo otro? Entonces, en el caso de la pequeña y mediana empresa, muchas empresas no son utilidades, sino que es valor del trabajo, incluso del trabajo organizador. No puedo estar sino más de acuerdo. Ahora, pero hay otra cosa también que hay que tener presente. Nosotros, y yo particularmente, no creo en el sistema capitalista. No me parece que sea el orden con el cual haya que subsistir como humanidad, pero tampoco es una solución que yo te la pueda dar inmediatamente. Yo no puedo reemplazar el capitalismo aquí en Chile con un gobierno de 4 años. No puedo. No, esa cuestión no me la pueden pedir, nadie me la puede pedir. El capitalismo es una cosa global. Pero es lo que se lee que está ofreciendo usted. No, yo estoy diciendo no más capitalismo en la educación, en la salud, en la vivienda, en la previsión y en los recursos estratégicos, y reducir el ámbito de influencia del orden capitalista a espacios de comercio y económico.
No, la producción de zapatos, la producción de sillas, la producción de mesa, el comercio, ahí va a operar el capitalismo. Que donde al día de hoy, dejando de lado estos sectores que tú has mencionado, ¿dónde sientes que sí puede estar funcionando hoy día más o menos bien? Eso. Esta relación entre uno y otro. Yo creo que en ninguna parte, digamos. ¿Por qué no funciona bien? Porque, claro, tú me puedes... Ya, pero el fabricante de chicles se está cagando a la gente, eso quiero saber, porque la sensación que puede quedar es esa, que todo. Perdón, claro, me siento en mi casa, perdón, pensé que estábamos comerciales. Pensé que estaba muy lindo en mi casa. Lo que pasa es que no es un ámbito en el que uno puede analizar bien las cosas. Porque tú tienes que hacer, claro, hay análisis micro que tú puedes hacer y hay análisis macro. En este caso, lo que importa es el comportamiento global de la economía. Lo que nosotros observamos es que sistemáticamente aumenta la concentración de la riqueza. Lo que sistemáticamente observamos es que la pobreza va subiendo, calculada de la buena manera y no como lo hacen hoy día en Chile, ¿no? Va aumentando la pobreza, va aumentando la desigualdad. Entonces, el modelo en general no funciona bien. No funciona bien porque está excesivamente concentrado en un pequeño grupo de familias que tienen prácticamente coopado todo el mercado y toda la realidad social y política de Chile. Entonces, no funciona en general esto bien de ninguna manera, ¿no? Porque los resultados globales tienden a la concentración de la riqueza, a la desigualdad, al problema de la pobreza, a los salarios cada vez más bajos o distancias, brechas entre salarios altos y salarios bajos cada vez más altas. Entonces, si yo te digo, mira, en la producción de chicles puede funcionar bien, pero ¿qué te importa la producción de chicles? Claro, no hace nada respecto a la globalidad. Se entiende que es una figura literaria. Sí, yo sé. Ya, por eso. Bueno, ya. Pero yo igual te hago una figura literaria. Ya, está bien. Y perdón por mi francés. Yo estoy ya. Vamos. Entonces vamos a una pausa y luego concluimos la conversación con Marcel Clot. 8 de la mañana con 49 minutos. ¿Tú tienes algo? No. Ya, tengo... okay. Yo quería... ayer me subí a un taxi, don Marcel Clot. Y un taxista me preguntó, ¿qué candidato tienen? Va Marcel Clot. Mándale saludos, yo estoy tan de acuerdo con él. Era de los partidarios de... Pero me dice, pero dígale a Marcel Clot que sonría más y que no rete a los periodistas. ¿Por qué tan tenso, Marcel Clot, siempre? No estoy siempre tenso. Lo que pasa es que yo tomo en serio estas cosas. De verdad las tomo en serio. O sea, la pasión se te transmite en esto, digamos. Sí, y bueno, la pasión en todo, digamos. Pero en esto soy serio. Y tengo gestos de seriedad y de tratar de obtener el mejor resultado en la exposición que tú hagas. Entonces, esto de reírse, No, pero es distinto a eso, a empezar retando a los periodistas. Me sorprendió el domingo pasado. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, lo que le dije a Matamala, porque yo a Matamala ya le he dicho varias veces, que este no es una candidatura del Partido Humanista, sino que de un conjunto de organizaciones que es el movimiento Todo a la Moneda, y me vuelve a decir lo mismo el candidato del Partido Humanista. Entonces uno como que dice, ya, pero está bueno ya, pues si alguna vez ya se lo expliqué, debería por lo menos entenderlo, ¿no? Y no lo entendía, ¿no? Ahora, sí me sorprendió que en la entrevista en Protagonista con Ricardo Israel, gente a la que yo le había leído permanentemente comentarios, digamos, muy positivos sobre Marcel Clot, por primera vez le leyera que le había desagradado la actitud agresiva hacia otro candidato. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Hay una visión autocrítica eso? O sea, yo creo que fui más impetuoso de lo que corresponde, pero no agresivo, porque yo en ningún momento le dije ni que era ignorante, ni nada, como él sí me lo dijo. No lo toqueteé todo el rato así para tratar de interrumpirlo, que me tenía enfermo porque me pegaba en el brazo a cada rato así. Y el nivel de argumentación que él dio realmente es lamentable. Este no es cualquier persona, él es decano de una facultad de Derecho, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, ha sido además abogado integrante de la Corte, tiene más de 30 años de desarrollo de carrera profesional académica, y el nivel de argumentación y realmente que a mí me sorprendió. ¿Hay algún candidato, perdona Nicolás? No, yo creo que no, de ímpetu, no de agresividad, porque la agresividad es insultar a la persona, degradar a la persona.
yo creo que fui más impetuoso de lo que corresponde o de lo que está bien o está mal, digamos, pero también depende de cómo uno es, digamos, y uno es lo que es, trata de mejorar un poco las cosas, pero bueno, somos seres humanos, digamos, ¿no? Pero yo creo que nunca he caído en la descalificación, degradación e insulto del adversario, nunca, y sí lo he recibido por parte de ellos. En el caso de Israel lo recibí no una vez, varias veces. ¿Hay algún candidato, porque son 9 finalmente, que independientemente de su idea, sí te merece un respeto intelectual? Respeto intelectual. Mira, yo respeto intelectualmente a todos, digamos, porque más menos, tú no tienes por qué ser doctor en economía todo el tiempo. Bueno, ¿no? o con su capacidad, respeta su capacidad argumentativa. Yo creo que todos son respetables, ¿no? Todos en su dimensión, en lo que hacen, en su trayectoria, en su historia, son todos respetables. Lo que pasa es que no es lo mismo que la persona sea respetable, que a veces algunos argumentos, porque todos a veces decimos tonteras y a veces no argumentamos bien un planteamiento, y eso se da en el escenario del debate. Yo no considero que no sean sujetos de respeto, al contrario, todos son respetables, bueno, en su historia. Lo planteo de otra manera, ¿algún candidato con el que sí tenga más empatía? Intelectualmente con Esfer, porque él trabaja, es economista, además está metido en el tema ecologista, y me parece, con él yo puedo tener una conversación fluida sobre los temas de sustentabilidad, protección de recursos naturales. Yo creo que en él me siento más empatía, digamos, en esa materia, ¿no? Con Marco Enrique en materia social, política, también, digamos. Ahora, con Parisi casi ninguna, digamos, porque de hecho él ni siquiera es economista, digamos, él es ingeniero comercial, ¿no? Pero él se puso el rótulo de economista, ya con eso, ya es intentar vender algo que no corresponde, ¿me entiendes? Última pregunta, no tiene nada que ver con lo que hemos conversado. ¿Cuánta plata hasta ahora se ha gastado en la campaña? No es la típica pregunta así como para pillarlo, sino que más bien porque uno va teniendo dimensiones de, cuando uno le pregunta a todos los candidatos, este ha gastado más, este ha gastado menos, tiene una estrategia de campaña por este lado, y entiendo que este es el periodo en el que más eventualmente se puede llegar a gastar, si es que uno pone frases radiales, en fin. De la primera parte hasta que se hizo la campaña, el equipo, digamos, central, hemos gastado más o menos 50 millones de pesos. Deudas y créditos personales que pesan sobre mi espalda. Ahora conseguimos un crédito de 110 millones de pesos del Banco del Estado y esperamos que nos pongan otros 100 más, porque estamos haciendo campaña publicitaria por las radios, en calle, y eso 50 más 110 más 100. Sí, pero además hay que agregar una cosa. Yo he estimado más o menos 1.500 millones de pesos en trabajo voluntario. La valorización del trabajo. Claro, en trabajo voluntario, porque nosotros, en la base de esta campaña, hemos llegado a constituir 350 comandos, 1.000 personas trabajando en el programa, más de 200 dirigentes sindicales, 100 figuras, grupos vinculados a la cultura, tenemos hasta comandos en el resto del mundo, casi todos los países del mundo. Entonces, todos ellos han movido por sí mismos algún nivel de recursos. Y además el trabajo voluntario de ellos. Y yo lo estimé, hice un esfuerzo así para puro entretenerme nomás. Llegué a una cifra más o menos de 1.500 millones de pesos. O sea, si yo hubiese tenido que pagar, como hacen las otras candidaturas, por el trabajo que se ha hecho en esta campaña, no podría haberlo hecho. Tendría que haber tenido 1.500 millones de pesos para financiar el trabajo y se ha hecho absolutamente autónomo. Lo han puesto ellos, han conseguido plata vendiendo chapitas, adhesiones a una comida, no de 500 lucas como hace la señora Bachelet, pero de 10 luquitas, de por 15 esa cantidad luquitas. De plata habría sido una paradoja, porque habría tenido que pertenecer a uno de esos grandes grupos económicos. O ser apoyado por los grupos económicos. Sí. Marcel Clos, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación y la conversación y la discusión más profunda. Muchas gracias, Marcel. Gracias, Muy buenos días.